noches, hermanos y hermanas. Ahora estamos empezando el mes de mayo y también ahora es una fecha muy importante porque se conmemora, se celebra el Día de la Clase Trabajadora. Este día no es Día del Trabajo, sino que es Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Eh, Eso no importa si son personas que trabajan en lugares como empresas, instituciones diversas, que cumplen con un horario, sino también hay personas que se les denomina actualmente como trabajadores por cuenta propia. También ellos son trabajadores. Hay una manera despectiva que se dice del sector informal, pero no son del sector informal. Los vendedores, por ejemplo, que van en carretillas y todo eso, son trabajadores por cuenta propia. ¿Por qué? Porque pagan impuestos también. Informal sería si evaden impuestos, como lo hacen también empresas grandes. Eh, Vamos a orar para pedirle a Dios su bendición y que nos ayude a entender este tema del reino de Dios. Eso es sumamente interesante, el reino de Dios. El reino de Dios es algo que viene desde el Antiguo Testamento, porque es algo de Dios, ¿verdad? Entonces, a medida va avanzando la historia del ser humano, de los seres humanos, Dios ha ido manifestándose, llamando a gente determinada para que impulse su reino, para que clarifique ciertas cosas, para que oriente al pueblo. Y el pueblo de Dios es sumamente clave en esto del reino de Dios. El pueblo de Dios realmente es el único que va a accesar al reino de Dios. Los demás no, por supuesto. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos por la vida. Te agradecemos por tu presencia. Te agradecemos porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos ayudas en nuestras necesidades, en nuestros problemas. Te pedimos una bendición especial para todas las personas que trabajan en este país. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, adultos mayores, que por cuestiones de necesidad y de sobrevivencia, también a altos años, a muy alta edad, son obligados a seguir trabajando para poderse conseguir su sustento diario y necesario para poder vivir. Bendíceles, bendíceles a todos los que trabajan, a todas las personas que trabajan, y ayúdeles y provéeles de todo lo necesario para vivir con dignidad. Amén. El texto que nos ocupa ahora está ubicado en el capítulo 4 del Evangelio según Marcos, los versículos del 30 al 33. Y dice el 30, también decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Jesús, ¿verdad? Decía eso. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que, cuando es sembrado en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas y echa ramas muy grandes, de modo que las aves del cielo pueden andar bajo su sombra. Con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. No les hablaba sin parábolas, pero en privado les explicaba todo a sus discípulos. El reino de Dios es el centro de la misión de Jesús en esta tierra cuando vino en este plano físico. El reino de Dios es la proclamación
de Jesús. Jesús predica, anuncia, proclama el reino de Dios. Pero el reino de Dios es el proyecto de Dios. Es el proyecto de Dios para los seres humanos. En el Antiguo Testamento, los israelitas interpretaron que el reino de Dios era igual que el reino de Israel. Los israelitas del Antiguo Testamento, en diferentes momentos determinados, interpretaron que el reino de Dios era el reino de David, por ejemplo. Y cosa contraria a todo eso. Porque el reino de Dios no era el reino de David, ni era el reino de Israel, el reino de Dios. El pueblo de Dios lo conforma las personas que creen en Dios, las personas que tienen fe en Dios, las personas que tienen esperanza en Dios y comparten, actúan, viven asumiendo obedientemente la voluntad del Dios de la Biblia como el único rey de sus vidas, como el único soberano de sus vidas. Para el pueblo de Dios, por eso se llama así, porque este pueblo no es de otro, no es de David, ni de Salomón, ni de nadie más que de Dios. El pueblo de Dios se caracteriza por eso. Se caracteriza porque tiene fe en Dios, tiene esperanza en Dios y, por lo tanto, lo ha asumido como su Dios, ese pueblo. Por eso para Dios este es su pueblo y para el pueblo Él es su Dios, lo cual aparece en el Antiguo Testamento de manera genial descrita en momentos diferentes de la historia. Uno de los primeros textos que nos ayudan a entender esto es la experiencia del pueblo que está esclavizado en Egipto. En ese momento no era pueblo de Dios. Allí se da un determinado momento donde Dios dice y reconoce e identifica y reconoce a ese pueblo como pueblo de Dios. El pueblo de Dios entonces lo conforman las personas que están caracterizadas porque tienen fe en Dios, esperanza en Dios. Y por lo tanto, entonces actúan, viven, se comportan, asumiendo obedientemente la voluntad de ese Dios en el que creen, como el único soberano de ellos y de ellas. Ser pueblo de Dios entonces no fue algo rápido, que se construye de la noche a la mañana. Eso no aparece en ningún texto bíblico en la Biblia. Ser pueblo de Dios lleva todo un proceso. Tomó tiempo, tomó mucho tiempo, pero tomó el tiempo de Dios, no el tiempo nuestro. Y eso sí hay que tener claridad en eso. Dios actúa, Dios responde, Dios interviene en su absoluta voluntad y nunca de acuerdo a nuestra voluntad. Jamás. Eso es jamás. El entender eso nos va a ayudar a nosotros, nos ayudará a nosotros a no frustrarnos, a no desesperarnos, a tener plena convicción de cómo actúa Dios. Y también nos va a ayudar a no tener falsas interpretaciones de Dios, que a veces llegan hasta ser heréticas. O, por ejemplo, eso de decir y cuestionar a Dios, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuándo me vas a cumplir tu promesa? Porque yo me he portado de esta manera y por lo tanto soy digno de ellas. Eso es hasta herético, ¿verdad? O sea, eso es una mala interpretación de eso. ¿De quién es Dios? Porque Dios no está al servicio de nuestro. Es todo lo contrario. El pueblo de Dios está al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque ese pueblo de Dios tiene fe en Dios y esperanza en Dios. Por lo tanto,
Una de las implicaciones de ser pueblo de Dios es conocer a ese Dios. Si no le conocemos, no vamos a saber cómo es. Entonces vamos a vivir en frustración tras frustración, en engaño tras engaño, en desesperanza. Y a veces hay personas dentro del el amplio espectro de la iglesia cristiana en general que anda gravitando de iglesia en iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les satisface a sus expectativas. Y es todo lo contrario en la Biblia. Nosotros tenemos que entender quién es Dios, aproximarnos a saber un poquito de quién es Dios, porque si dedicáramos toda la vida nuestra a conocer a Dios, vamos vamos a, vamos a llegar a conocer a Dios, pero una miseria, ¿verdad? Porque Dios es absolutamente inmenso para nosotros. Sin embargo, eso no es justificante para no hacerlo. Al contrario, es un incentivo para dedicarnos a eso. Entonces Dios actúa, interviene, responde de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su tiempo y no a nuestro tiempo. En este sentido, entonces, si nosotros fuésemos pueblo de Dios, estoy poniendo solo como un ejemplo, ¿verdad? Si nosotros somos pueblo de Dios, eso implica que nosotros le pertenecemos a ese Dios en el que tenemos fe, que es el Dios de la Biblia. No es el Dios del fulano ni de la sutana. No, no, no. Este es el Dios de la Biblia. En ese sentido, nosotros le pertenecemos, el pueblo le pertenece a Él y Él es nuestro Dios. Nuestro Dios. Entender esto nos ahorraría, como decía, muchas frustraciones, muchos malos entendidos. Y muchas también, a veces hay personas que cometen cierto tipo de hasta de herejía, ¿verdad? En su afán de repetir lo que otras personas dicen, en lugar de ir a la fuente, que es la palabra de Dios. Nos ahorraríamos muchos malos entendidos, pero también nos ahorraríamos muchas ofensas a Dios. Porque querer tratar a Dios como que si fuese un Dios a mi voluntad, eso provocaría ofender a Dios. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Por una mala interpretación de los textos bíblicos, o sea, de la palabra de Dios. Tener entonces una teología que no nos ayuda a comprender a Dios, sino que nos distorsiona la verdadera interpretación de Dios. Por eso, los bautistas, y también hay otras denominaciones seguramente, pero me voy a referir a la que yo pertenezco. Los bautistas insistimos hasta la saciedad y seguiremos insistiendo de que leer y estudiar la Biblia deberá ser una prioridad para todo cristiano y cristiana. ¿Por qué? Porque nuestra fuente de fe y práctica, fe y vida, es la palabra de Dios. No es lo que dicen otros, sino que uno tiene que ir a la fuente. Uno no puede... Les he dicho esto de que en los años cuando estuve en el seminario, bueno, se produjo un libro, un teólogo latinoamericano, Gustavo Gutiérrez, escribió un libro, Beber en su propio pozo. Pero en el seminario, inspirados en ese título, pero también inspirado en la palabra de Dios, ¿verdad? Y en los métodos teológicos, de interpretación teológica, escribieron todo un documento que se llamaba, lo titularon para sacar agua del pozo, porque la Biblia es así. Imagínense que tiene más de 2000 años los evangelios y seguimos hablando de Jesús y de Jesús y de Jesús.
más de 2000 años de que fue crucificado y resucitado. Pero no se agota eso, no se agota. Este texto que estoy tocando ahora, cientos de miles de interpretaciones, predicaciones, estudios bíblicos y nunca se va a agotar. ¿Por qué? Porque precisamente es palabra de Dios y por lo tanto es una palabra viva, es una palabra dinámica, no es muerta como una piedra, sino que es dinámica, es viva. Entonces, nosotros los bautistas, es nuestra prioridad leer, pero también estudiar la palabra de Dios. El pastor Luis Sandoval, hay un canal en YouTube que se llama Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Él tiene una serie de videos ahí. Entre ellos hay uno sobre el método inductivo. Ese método, ustedes deberían de verlo. Tiene muy poquitas reproducciones eso. Deberían de verlo y verlo y verlo y destacar de ahí, absorber de ahí los pasos de un método inductivo para estudiar la Biblia, para estudiar la palabra de Dios. Cuando uno agarra cualquier porción de la Biblia, de cualquier libro, entonces uno aplica el método. Eso es estudiar la Biblia. Eso es leer de una manera popular la Biblia. Estudiar la Biblia de una manera más popular. ¿Verdad? Uno lo hace en su casa, ¿verdad? Tranquilo. Ahora hay tantos comentarios bíblicos que podemos hablar el domingo si ustedes quieren para darles la referencia, ¿verdad? Que son comentarios muy buenos y que nos ayudan para interpretar la palabra de Dios. No son palabra de Dios, nos ayudan a dar información que va a enriquecer el estudio bíblico. Cuando uno hace el estudio bíblico, entonces está estudiando, reflexionando en la palabra de Dios. Todo esto es porque deberíamos de ser pueblo de Dios. Por eso lo hacemos. Por eso leemos la Biblia. Por eso reflexionamos en ella. Por eso estudiamos la palabra de Dios. Porque queremos ser pueblo de Dios. Todo aquella hermano, toda aquella hermana que quiera ser pueblo de Dios, tiene que hacerlo. Tendrá que hacerlo. Porque no hay por dónde más. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios no eran las grandes cantidades de masa de personas, ¿verdad? Sino que eran grupos pequeños. Históricamente siempre ha sido así. Se les ha llamado resto, remanente fiel, manada pequeña. ¿Por qué es que serán pocos el pueblo de Dios? ¿Por qué? Me pregunto. Pregúntese ustedes también, ¿verdad? Y reflexionen en esas preguntas también. Voy a hacer como unas 4 preguntas a lo largo del estudio. Jesús vino a enseñar las buenas nuevas del reino de Dios. Eso está en el capítulo 1 del Evangelio según Marcos, el versículo 15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Ahí mismo está, en lo que acabo de leer. Jesús entonces, toda la proclamación de Jesús y todo lo que Jesús hizo fue para eso precisamente. Para que la gente entendiera, comprendiera, asimilara, fuera testigo de que el reino de Dios está ya entre ellos, en la presencia de Jesús. Eso es lo que Jesús enseñó. ¿Por qué la iglesia? Me pregunto también, ¿verdad? A lo largo, estoy refiriéndome a la iglesia en general, cristiana. ¿Por qué la iglesia, a través de la historia de la humanidad, dejó de enseñar el reino de Dios? ¿Por qué? Esporádicamente vamos mencionando algo del reino de Dios. Y sustituyó el reino de Dios por enseñar sobre la iglesia.
¿Acaso entonces la iglesia es más importante que el reino de Dios? Porque la iglesia ha dejado a un lado de manera marginal, eventual, aprender, reflexionar, estudiar, practicar el reino de Dios, si eso es lo que vino Jesús. Eso me parece que es haber abandonado la enseñanza de Jesús y haberse enfocado en otras cosas que no tenían relación. Ahora, lo importante aquí es el reino de Dios. La iglesia es un instrumento de Dios para proclamar el reino de Dios. No es todo lo contrario. No es todo lo contrario, sino que Dios, Jesús tampoco fue el creador de la iglesia, sino que eso a través del tiempo y de los años fueron los demás discípulos generando esto. Jesús habla siempre del reino de Dios. Siempre habló sobre el reino de Dios. De la iglesia solo menciona en 2 ocasiones en los 4 evangelios. De los 4, solamente en 2 pasajes habla de eso. Jesús entonces dice en el texto que hemos leído ahora, ¿con qué compararé al reino de Dios? ¿A qué se le parece el reino de Dios? Entonces él mismo dice, se pregunta y se responde. Es como un grano de mostaza, una vez sembrado, ahí está la clave. Una vez sembrado, crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas. Una vez sembrado. La palabra aquí, creo yo, es eso precisamente. Oír no es sembrar, para nada, para nada. Lo que Jesús enseñó es una característica del reino de Dios. Con este texto de los versículos 30 al 33, enseña una característica. Es curioso, pero gracias a Dios por eso, que Jesús no define qué es reino de Dios, porque con eso nos enseña también qué es el reino de Dios. No es una cuestión de definirla, no es una definición, reino de Dios es esto, esto y esto y esto. No, no aparece eso. Y gracias a Dios por eso. A algunos nos gustan las cosas muy definidas, muy ya hechas, ¿verdad? Y a otros no nos gustan esas cosas. Pues Jesús nunca lo definió, sino que lo aproximó, lo hizo vivencial. Y por eso utiliza este recurso pedagógico didáctico de las parábolas. En el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, todo este capítulo es sumamente interesante, cargado de enseñanza. Todo el Evangelio está cargado de enseñanza, por supuesto. Pero este capítulo 4, en el Evangelio según Marcos, está cargado de enseñanzas que son cruciales para, 1, saber quién es pueblo de Dios, y 2, para ser consecuente con el reino de Dios. Entonces, son cruciales estas enseñanzas. Hay una relación con la cultura en ese capítulo 4. Hay una relación con la cultura, las palabras de Jesús, las proclamaciones de Jesús, las enseñanzas de Jesús están vinculadas a la cultura del pueblo de Israel de esa época, en general. Particularmente con las personas campesinas, con las personas que cultivaban, o sea, los campesinos. Estas eran las personas que, porque todo el capítulo está cargado de eso, está muy desde el inicio. Dice Jesús, por ejemplo, un sembrador salió a sembrar. No salió a hacer otra cosa, salió a lo que iba, salió a sembrar. Esta parábola se ha utilizado mucho en actividades de evangelización. Para mí, esta parábola tiene que ver con las personas que hemos hecho un compromiso con Jesús.
que tenemos ya 6 meses hasta 60 años de ser cristianos. Para nosotros es esto, esta parábola. Esta parábola no es para las personas que nunca han escuchado del reino de Dios. Es para personas que nunca han escuchado sobre el Evangelio, sobre la buena noticia. La buena noticia es, el reino de Dios está acá. ¿Qué importancia le damos a la palabra de Dios? Es sobre eso esta parábola. Es para las personas que ya asumimos un compromiso con Jesús, hemos confesado a Jesús nuestros pecados, hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Y puede ser que yo tenga ya 40 años de ser cristiano, de haber hecho esa profesión de fe. Puede ser que tenga 3 meses de haberla hecho, 60 años de haberla hecho. No importa, es para nosotros. Precisamente es para nosotros. Ahora bien, porque la palabra tiene que ver con eso. La parábola del sembrador tiene que ver con esto. ¿Qué importancia le damos nosotros a la palabra de Dios? ¿Poquita? ¿Poca? ¿Más o menos? ¿O le damos mucha importancia? Si la semilla cae, dice la parábola, dice Jesús, en esa parábola, si la semilla cae en buena tierra, producirá frutos. O sea que si no cae en buena tierra, no va a producir frutos. Como esa parábola es para nosotros, no es para la gente que está fuera de la iglesia, es para nosotros. De hecho, después le dicen, llegan los discípulos y los que más adelante le llamaron apóstoles. Mira, ¿qué quisiste decir con eso? Y usted me pregunta. O sea que no han entendido. Les dice Jesús, ¿verdad? Entonces, si la semilla cae en buena tierra, producirá frutos. ¿Cuáles frutos? Los mismos frutos que dice más adelante en el Nuevo Testamento, los frutos del Espíritu del Señor, por ejemplo. Esos frutos del Espíritu Santo nos ayudan al pueblo de Dios, nos ayudan al pueblo de Dios a vivir en este mundo, a tener una ética en este mundo. Nos ayudan a afrontar la realidad de este mundo de una manera paciente, inteligente y con sabiduría, como dicen Proverbios 2 y 3. De eso se trata. Si la semilla cae en buena tierra, pues el punto no es la palabra. El punto es la tierra, si es buena o no es buena. Porque según la parábola, ustedes la conocen mejor que yo, según la parábola, hace una descripción de cuando la semilla cae de una manera, cae en otra parte, y luego la interpretación que le da Jesús, ¿verdad? Las dificultades de esta vida, Satanás llega, las dificultades de esta vida te quitan, te estorban, te arrancan la palabra de Dios. Para que la palabra dé frutos, deberá de caer en buena tierra. O sea, en personas que tengan características determinadas. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Primero, ¿leemos la palabra de Dios? Sí. No. A veces. Rara vez. Nunca. Si no leemos la palabra de Dios, ¿a dónde cae la palabra de Dios? Si no la leemos. En la primera iglesia bautista de San Salvador, es una iglesia donde muy poquitas iglesias hacen eso. Y de las que yo conozco,
en donde hay tres momentos en la celebración dominical, hay tres momentos donde se lee la palabra de Dios. ¿Cuáles son? ¿Saben ustedes cuáles son esos tres momentos donde domingo tras domingo se lee la palabra de Dios? Bueno, el primero es al inicio de la celebración, cuando la hermana o el hermano que dirige la celebración hace la convocatoria, el llamado a la adoración, ¿verdad? Y ahí está el primer momento. El segundo momento está en el momento de alabanza, en el período de alabanza. Antes de cada canto hay una lectura de la palabra de Dios. ¿Saben cuántas lecturas se hacen ahí en el período de alabanza? 2, 3, 4. Entonces, me imagino que se están respondiendo, ¿verdad? Esos son los momentos. Y el tercer momento es antes de la predicación. Esos son los tres momentos en donde se lee la palabra de Dios en la celebración dominical. Muy pocas iglesias hacen eso. No entiendo por qué. ¿Por qué no lo hacen? Si la palabra de Dios es de donde vamos a obtener todo lo que necesitamos para ser discípulos de Jesús, ser discípulas de Jesús. Entonces, lo digo como algo muy bueno que practica la iglesia, ¿verdad? Porque tenemos tres momentos en donde podemos leerla, podemos escucharla, la palabra de Dios. ¿Cómo cae esa palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo qué? ¿Como tierra fértil? ¿Como buena tierra? ¿O como no buena tierra? Pero esa es una cosa. Lo más importante también y lo más determinante, porque eso lo hacemos cada 7 días, pero lo hacemos en los 6 días restantes en nuestro lugar en cualquier lugar, lo hacemos diariamente. ¿La leemos? Sí, no, a veces, muy raras veces, nunca. Entonces, si nunca leemos la palabra de Dios, nunca va a llegar a ningún lugar. ¿Por qué? Porque es inexistente la palabra de Dios. Se da cuenta que ser pueblo de Dios no es esperar nada más, sino que es activarnos, es ser propositivos, es ser activos. Ser pueblo de Dios significaría eso. Porque, dice Jesús, refiriéndose al texto que nos ocupa ahora, dice, es como un grano de mostaza que cuando es sembrado en la tierra, o sea que la palabra de Dios, porque eso lo estoy relacionando con la parábola del sembrador, que le han titulado Sembrador, donde ahí sí dice Jesús que la semilla es la palabra. Si la palabra es sembrada, o sea que para ser sembrado debe de haber un proceso, ¿verdad? Que ya todos conocemos. ¿Por qué? Porque por lo menos hemos sembrado una planta determinada. Ahora, entonces, en la iglesia tenemos tres momentos para escuchar. Hay tres momentos para escuchar la palabra de Dios. Y es muy bueno que se haga. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra fuente de fe y de vida, de fe y de práctica. O sea, toda nuestra programación para articularnos, para vivir, para relacionarnos, viene de la palabra de Dios, viene de Dios mismo, viene de su espíritu, viene de la oración también. Es una de las pocas iglesias que yo conozco que dedica ese tiempo para poder leer la palabra de Dios. Y como repito, para los bautistas la palabra de Dios es nuestra norma de fe y de práctica, de fe y de vida. No es lo que dice nadie, porque solamente en Cristo hay salvación, solamente. Y esa salvación viene por mí porque Dios me amó.
porque ama a los seres humanos, ama a los seres humanos. Y por eso es que hace llegar el reino de Dios con Jesús a nosotros para tener una oportunidad, una aproximación concreta e histórica. Ahora bien, entonces, ¿dónde cae la palabra de Dios cuando la leemos? ¿Dónde cae la palabra de Dios cuando la estudiamos, cuando la reflexionamos? ¿Dónde nos cae la palabra de Dios cuando la escuchamos? ¿A dónde cae? Esa pregunta hay que respondérselas, ¿verdad? Porque es determinante para constituirse, para saber, para tomar conciencia si soy pueblo de Dios o no soy pueblo de Dios y me hace falta. Si me hace falta, tengo que hacer las cosas pertinentes para convertirme en pueblo de Dios. Y si soy pueblo de Dios, tengo que seguir en esa misma dinámica, en esa misma actitud, en esa misma militancia del pueblo de Dios, en donde Jesús es mi Señor único, es mi Salvador único, y Dios es mi único Dios. Y no obedezco a otra cosa, no obedezco a nadie más. No vayan a interpretar eso como otra dinámica, ¿verdad? Un poco aberrantes. Que como está diciendo que solo Dios obedezco, no le puedo obedecer a papá y a mamá. No, tampoco, ¿verdad? Ese jueguito, no, por favor. Entonces, Dios, ¿quién es el que gobierna mi vida? ¿La gobierna yo? Yo hago mi voluntad porque a mí me da la gana. ¿Quién gobierna mi vida? No sé qué, el pecado gobierna mi vida. ¿O es Dios quien gobierna mi vida? ¿A quién le doy yo esa potestad que gobierne mi vida? ¿A Dios? ¿A Jesús? ¿A su Santo Espíritu? ¿O le doy la potestad al pecado? Si es al pecado es porque yo voy a tener una forma de ser determinada. Una forma de ser, no solo de hablar, sino de comportarme de una manera determinada, de albergar sentimientos determinados que van en esa dirección pecaminosa, destructiva, aberrante. El reino de Dios es para el pueblo de Dios. ¿Quiénes pueden ser entonces pueblo de Dios? Ya sabemos quiénes pueden ser. ¿Por qué? Porque lo leemos en la Biblia, lo estudiamos en la Biblia. Un pecador puede ser una persona pecadora, puede ser parte del pueblo de Dios sin haberse arrepentido de su pecado. Absolutamente que no. ¿Por qué? Porque eso no está en la Biblia, no aparece así. Tenemos que pasar por eso para constituirnos en pueblo de Dios. Confesamos a Jesús nuestros pecados, no a fulano ni a sutana, no, porque nadie más me va a salvar a mí de la muerte eterna, ¿verdad? De esta muerte nadie nos va a salvar, todos vamos a morir, todos y todas vamos a morir, pero de la otra muerte no. Eso es lo que le apostamos, a lo que le apuntamos, a lo que nos esforzamos, a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Y por eso confesamos nuestros pecados a Jesús, para que Él nos perdone, y siendo entonces una nueva criatura, o sea, toda una forma de ser distinta, entonces yo tengo una disciplina, entre ellas que la lectura, estudio y reflexión de la palabra constituye en una prioridad. ¿Por qué? Porque quiero ser pueblo de Dios. Quiero ser el pueblo de Dios. El reino de Dios es como la
semilla de mostaza, como la semilla de mostaza, dice Jesús. El reino de Dios es como la semilla de mostaza. Una vez sembrada, crece, crece y llega muy alto y muy ancho, que da cobertura a todo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el reino de Dios, es para el pueblo de Dios. El, el reino de Dios no es para los que no son pueblo de Dios. Porque tenemos que reconocer eso, identificar eso, reconocerlo. Con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. No les hablaba sin parábolas, pero en privado les explicaba todo a sus discípulos, porque ellos iban a llevar otra tarea más adelante y de la que estuvimos reflexionando el mes pasado. El reino de Dios, hermanos y hermanas, tiene una dimensión presente, histórica, pero también una dimensión futura. El reino de Dios es ya tiene más de 2000 años, porque vino con Jesús. Él vino a inaugurar esto de otra manera determinada. En el Antiguo Testamento se planteó Dios una forma de hacerlo y fue cambiándola. ¿Por qué? Porque así fue la voluntad de Dios. Entonces, Él es absoluto en eso. En este sentido, no hay que perdernos para no caer en ese tipo de frustraciones, ¿verdad? A veces leemos las noticias y nos desanimamos seguramente. Creemos por lo convulsionado que está todo este país, pero también esta región y este mundo, porque es una época, yo más creo que no es una época de cambios, sino más bien ahora lo que está constituyéndose y fraguando es una suposición, una interpretación mía, que es un cambio de época realmente lo que está pasando, en donde hay muchas dificultades, en donde hay muchos problemas. ¿Que los causa Dios? No. Tienen nombre y apellido los causantes de estas dificultades, tanto nacionales como internacionales. Pero uno tiene que estar seguro de quién es Dios. Uno tiene que estar seguro de que no es Dios el que propicia esa matanza de gente. Por eso hay que estudiar la Biblia, para no caer en falsas interpretaciones que nos pueden llevar a posturas o creencias heréticas. No solo jalada de los pelos, ¿verdad? Sino hasta heréticas que riñen con todo lo que es Dios. Nosotros alcanzamos a comprender a Dios, pero en una pequeñez si nos dedicamos a eso. Todo el pueblo de Dios debería de ser la prioridad, leer, estudiar, reflexionar la palabra de Dios, comunicarse con Dios también a través de la oración, para que Dios nos hable, nos diga cuál es su voluntad, qué es lo que quiere que hagamos como su pueblo. Como ser su pueblo, es que tenemos que hacer la voluntad que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer. El reino de Dios entonces, hermanos y hermanas, crece en nosotros. El reino de Dios crece en nuestras vidas. ¿Cómo crece? ¿Qué tanto fruto estamos produciendo? En esta noche es importante reflexionar en eso. Yo estaba pensando también en lo que se conmemora este día. Fue una lucha y hubo muertos para que se lograra la jornada de 8 horas laborales. Causó y provocó muertos, y solo a raíz de eso es que se fueron obligados a aceptar la jornada de trabajo de 8 horas. Es difícil eso.
¿Por qué tenemos que llegar como seres humanos hasta esas circunstancias si somos racionales? Y muchas veces decimos que los pueblos son cristianos. Realmente el decir que uno es cristiano significará, lo hago como pregunta, ¿verdad? Que realmente somos pueblo de Dios. No hay que perder de vista que lo que proclama la iglesia es el reino de Dios. Y no la iglesia debe de predicarse a sí misma, sino enseñar, predicar y proclamar que Dios es el dueño de su reino. Gracias, hermanos y hermanas. Buenas noches.